Y ahora vamos a hablar de doctrina, ¿ya? Y quizás para algunos sea un poco conocido lo que vamos a hablar, por amor a los que nos han escuchado y para que vamos todos aprendiendo y repasando también, ¿ya? Sí, ¿Les parece? Porque la idea es que los hermanitos igual entiendan por qué el Señor nos salvó, por qué se deleitó en salvarnos, por qué nos amó tanto, qué movió el corazón de Dios para que pudiera traernos esta salvación tan hermosa, vos chiquillos, que es tan gloriosa y tan sacrificial. Entonces es lindo que podamos entender eso de la misma Escritura y explicada principalmente por uno de los más grandes teólogos, que es el apóstol Pablo. Claro. ¿Ya? Pero para aprender de la doctrina de la salvación es sumamente necesario hacer un repaso de la doctrina del pecado. Vamos a hacer un repaso bien breve, porque si repasamos un poquito esa doctrina, vamos a entender y comprender mejor y valorar mejor la salvación del Señor. Amén. ¿Cuántos son pecadores de aquí? Amén. ¿Ya? Porque si no hay pecado, hermano, entonces no necesitamos salvación. Y si hay necesidad de salvación, tenemos que saber qué es el pecado. Entonces, bien breve. ¿Qué es el pecado? Yo creo que más de alguno sabe qué es el pecado. Lo hemos pasado, ¿cierto? Una respuesta así sencilla o de las que han escuchado o de las que no han repasado antiguamente. ¿Qué es el pecado? ¿Qué me puede decir? Una falta. ¿Sí? Errar al Falta. blanco. Errar al blanco, sí. Perfecto. Justamente, la palabra pecado que aparece allí en el original tiene que ver con esa palabra errar, fallar. Es una falta. ¿Y aquí cuántos han fallado a Dios? Amén. Todos, ¿cierto? De hecho, la palabra errar, hermano, la palabra errar lo resume muy bien. Y hay un texto lo tengo por aquí, en Jueces 20:16, te lo voy a leer. Jueces 20:16, lo tenía marcadito aquí. No, se me borró. ¿Quién me lo busca? Yo lo tengo. Ya, dámelo, léelo por favor. En versión NBI. Dale, a ver. Entre todos ellos había 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. Lanzaban una piedra a un cabello y no erraban, ¿cierto? Bueno, este versículo está describiendo a soldados expertos, eran expertos. Estos soldados tenían una misión. Los de la honda, una misión. Los de la flecha, otra misión. Los de la espada, otra misión. Pero eran expertos en eso. El de la honda era capaz de, si le quería lanzar al ojo allá, al izquierdo, le pegaba al ojo izquierdo. Ese era su propósito. Entonces, ¿qué pasa que cuando erraba? Perdía su propósito. Porque ese era su propósito, el soldado estaba entrenado para eso y ese era su propósito. Mira, la palabra hebrea que se traduce como errar, me da risa porque la busqué, quise buscar el original y es una palabra hebrea. Y la quise escuchar y dije, la pronuncio, ¿no? En el discipulado, y bueno, la voy a pronunciar igual, y dice así. Es la palabra... Ya, dijiste que no iba a entender los venezolanos, pero todo el mundo lo entendió. Ya, perfecto. Caramba. Ya, y es la misma palabra hebrea que se traduce como pecado en la mayoría de los textos del Antiguo Testamento. Esa palabra hafta está usada en muchos versículos del Antiguo Testamento y siempre es errar. Por eso está súper bien traducida la palabra errar al blanco principalmente, que es el caso del soldado que vimos recién. Disculpa, ¿por qué errar al blanco? Porque también está la palabra errar de herradura. Claro. Y que se puede confundir con Sí. errar un caballo. Por eso Sí. que va de la mano con errar al blanco. Porque la otra debe ser con H de herrero, ¿cierto? Pero al hablarla, solo Claro. errar, Claro. y no es mejor decir errar al blanco. Tiene que haber un contexto en cada palabra, ¿sí? Claro. Para que se entienda. Si el soldado fallaba, en el fondo lo que estaba perdiendo era su propósito. Ahora, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Qué lindo eso, ¿cierto? Qué lindo. Entonces, para dar en el blanco, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y debemos dar en el blanco en cuanto a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con nuestros semejantes. Entonces, ¿cómo tratamos a otros? Si nosotros tratamos mal a otros, también estamos cometiendo la falta con Él, estamos errando y estamos también errando con Dios. En otras palabras, estamos pecando.
Si pasamos a llevar a alguien o lo humillamos, estamos pecando justamente, porque estamos perdiendo también el propósito por el cual Dios nos creó. Es verdad que Dios nos creó para la alabanza de su gloria, pero Él quiere, y lo que más enseñó Jesús es que amen a Dios y amen a su prójimo. Y amando o esforzándonos por amar al prójimo, nunca le vamos a querer hacer daño, ¿cierto? Manolito, Mm. no puedo interrumpir. Démoslo. Porque ahí se cumple que si yo amo a mi prójimo, lo trato bien, soy buena persona, soy justo, soy bueno con esas personas, empático, compasivo, estoy alabando a Dios. Sí, Ese, se glorifica. se glorifica al Padre. Sí. ¿Por qué? Porque tú una vez nos enseñaste en un discipulado o en una predica, que muchas veces la alabanza la llevamos solamente a la adoración o al cántico, a la forma de levantar las manos, pero la alabanza es nuestra vida. La alabanza para Dios debe ser nuestra vida diaria, cotidiana, siempre dando la alabanza a Dios. Cuando yo soy bueno con los demás, me comporto como una buena persona, le estoy dando la alabanza a Dios y la gloria a Dios. Es importante eso, porque muchas veces erramos, porque vuelvo a lo mismo, que en la iglesia, y yo también creo que cometí ese pecado de cantar, glorificar a Dios en la iglesia y todo, y después en la casa peleando con mis hijos, a lo mejor con un mal gesto, con una palabra, se da, ¿no? A veces me enojo y me puedo enojar, pero a veces se nos pasa la mano y nos ponemos muy iracundos, y a veces ese enojo pasa para el otro día y ahí ya es pecado. Y ahí estamos errando. Sí, pues, en el fondo el canto es una expresión más de alabanza, Sí, nomás, pero no es la más importante. No es la más importante, porque es más importante practicar lo que cantamos. ¿Cierto? Es mucho más importante. Vivir lo que cantamos. Vivir lo que cantamos. Yo lo viví de cerca ya porque mi hermana, tengo una hermana que era pastora, iglesia pentecostal de Hueso Colorado. Allá en Linares. Sí, allá en Linares. Entonces había un hermanito que... Bueno, y los cultos eran largos. La alabanza duraba 2 horas, a veces se pasaba más de 2 horas. Larga. Ya, pues el asunto es que había un hermanito que era de los que más alababan a Dios y llegaba a la casa y le pegaba a la esposa. Sí, llegaba a la casa y le pegaba a la esposa y varias veces. Y hasta el pastor tuvo que intervenir ahí, no... O sea, buscar la forma de disciplinarlo o bajarlo, ¿no? ¿Me entiendes, no? Del servicio. Entonces, claro, la alabanza glorifica al Señor cuando en nuestras relaciones, cuando tratamos bien al otro. ¿Se acuerdan cuando... vimos, parece, la semana pasada sobre el cieguito, cuando los discípulos decían, ¿quién pecó? ¿Sus padres? Sí, claro. Y también porque las palabras de Jesús, nadie pecó, hombre. Esto es para que se glorifique, o para que las obras de Dios se glorifiquen. Algo así responde Jesús. También glorifica al Señor, ¿cachai? Tratar bien al otro, y Jesús lo sana. Bueno, siguiendo con el tema, la imagen de Dios en nosotros, hermanos, lamentablemente fue dañada. Qué triste. Por eso es que no podemos dar en el blanco. La moralidad se ha dañado, las relaciones se han dañado, hay orgullo, hay avaricia, y eso nos ha ido dañando a nosotros mismos. ¿Va a decir algo? No. Pensé que iba a decir algo. Perdón, es que esto que mientras tú estás hablando me estaba imaginando lo que la situación. Sí. O me levantan la manito si alguien quiere opinar. ¿Me ha gustado? Dime. ¿Está grabando la...? Sí. Ya, ok. Eso. Bien. Si alguien quiere opinar, levante la manito nomás. Me encantan las opiniones. Al final, ninguna opinión es mala, hermano, y la verdad es que todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo, así que si tienen alguna consulta, no estoy ahí con responderla. Loco, se no. Pues ahí la respondemos entre todos. Que ahora va, ¿oíste eso? Sí, eso lo vamos a editar ya. Está vivo. Mira, en términos sencillos, pecado es todo pensamiento, deseo o acción que es contrario a la voluntad de Dios. Santiago 4:17 dice, si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, Es pecado. qué tremendo esa, el famoso pecado de omisión. ¿Cuándo hemos cometido un pecado de omisión? ¿Cuántas veces? Tengo hartos testimonios, cortitos. El año 2007, yo trabajaba en el Apumanque. 2005, perdón. Apumanque, ¿ya? Vendedor, calzados bata ahí. Era zapato. Ya, pues, y tenía una amiga ahí, una compañera, que trabajaba en otras tiendas y nosotros nos íbamos juntos y nos volvíamos juntos. Éramos un grupito que nos pagábamos un colectivo a un cabro que tenía un vehículo, se lo pagábamos como un colectivo, nos íbamos juntos y nos volvíamos juntos. Entonces yo hice amistad con una de estas, era una señora, muy amable la señora.
con su familia, su esposo y todo. Y su esposo enfermó, ¿ya? Su esposo enfermó. Pedrito se llamaba el esposo, me acuerdo. Y yo lo fui a ver más de una vez. Pero de repente, cuando enfermó más grave, yo le dije, Evita, voy a ir a ver a Pedrito para orar por él y todo, porque ya le había hablado del Señor. Y gracias, Gustavito, gracias. Y al final no fui nunca después. Y en una oportunidad, un día jueves, me lo encuentro en la feria. Hola, Evita, ¿cómo estás? ¿Y cómo está Pedrito? Y yo, así como soy. Y me dijo, murió. Murió, me dijo. Y cuando me dijo murió, yo no sabía qué hacer. La cara de vergüenza, la conciencia, hermano. No podía llorar. No quise llorar ahí, pero estaba llorando. Me puse a llorar por dentro al tiro. Fue un quebrantamiento. Y no sabía cómo ponerme. No sabía cómo reaccionar, hermano. Fue como una cachetada del espíritu. No, eso no. Fue como una cachetada, hermano, que algo me pasó interiormente. Y la abracé y le di el pésame y todo. Pero no hallaba qué decir. Y quedé mal. Me fui a la casa al tiro. De la feria me fui a la casa y me fui a orar, a puro orar. Y le fui a pedir perdón al Señor. Y como en esos tiempos estaba conociendo al Señor, era bueno para orar, me acuerdo. Ahora no tanto, pero en ese tiempo sí. Entonces oraba y yo sentía que el Señor me decía que tengo que ir a pedirle perdón a ella. Chuta, y será el Señor. Ya. Pasaron los días y no aguantaba más. Seguía orando. No, si el perdón era para ella, y era verdad. No, ¿qué le estoy pidiendo perdón a Dios? Si el pecado lo cometí contra ella. Hermano, así funciona el Señor. Es verdad que el pecado rebota para el Señor, pero siempre está relacionado con el otro. Por eso, todo lo que hagamos al otro, bueno o malo, se lo hacemos a Dios. Entonces, y un día voy a la casa de Dios. Toc, toc. Evita. Gustavito me recibió, así como está. Tan bien que me recibió. Ese fue como otro vaso de agua fría, tan bien que me recibió. Y voy, Evita. Le tomé la mano y le dije, vengo a pedirte perdón. Carepata. Fueron las primeras. Y no entendió ella. No entendía por qué le estaba pidiendo perdón. Evita, yo debía haber estado aquí. Yo debía haberte venido a visitar. Tu esposo estaba mal, estaba enfermo. Y no lo hice. Tú sabes que yo soy cristiano y yo debía haber hecho esto. Y era canuto, le hablaba bien canuto, yo le decía. Bonito sí. Estaba conociendo al Señor. Y ella se puso a llorar. Y al final me dijo, bueno, ella me dijo esto, Gustavito, eres un ángel del cielo que el Señor me ha enviado. Eso me dijo ella. Católica ella. Yo le hablaba de Cristo, pero eres un ángel del Señor. Y me perdona, le dije yo. Necesito oír tu perdón, porque yo era así, hermano. Yo decía, ni que así aprendimos, que necesito oír tu perdón para que me liberes, porque estoy atrapado aquí. Ni que así uno aprende así. Perdóname, Evita. Pronúncialo. Y yo le dije, mira, es que estamos aprendiendo, ¿cachai? Cuando uno está aprendiendo a tanta... Pero esa era mi forma, ¿cachai? Ya, sí, tú quieres, te perdono. Gracias, Evita. No sabes la libertad que me has dado. Pero la experiencia fue muy amarga, hermano. Muy amarga. Pecado de omisión. Yo sé que más de alguno de ustedes ha pecado de esta forma. Cada cual tiene su experiencia, no las vamos a contar todas, pero es para ir siguiendo más. Mira, ¿qué resultados produce el pecado? Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Oh, qué tremendo. La muerte tiene tres aspectos, hermano. Muerte física, espiritual y muerte eterna. ¿Lo sabía? Básicamente muerte significa separación. Te separa, la muerte se separa. Si muere un ser querido, nos separamos de él, ¿cierto? Espiritualmente también pasa. Morimos espiritualmente y nos apartamos de Dios. De hecho, antes de conocer a Cristo, estábamos apartados del Señor. Estábamos con una muerte espiritual. ¿Estoy bien, hermano René? Así es. Sí, era una muerte espiritual, porque no teníamos la conexión. Aunque nosotros somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, nuestro espíritu estaba... Y Pablo es más literal, más. Te pone ahí mismo en Romano dice, estando muertos en delitos y pecados. Ustedes antes. O estando nosotros muertos en delitos y pecados. ¿Así lo dice la promesa? Sí. La muerte física es la separación del cuerpo y el alma, ¿cierto? Y la muerte espiritual es la separación que existe entre el hombre y Dios por causa del pecado.
Y muerte eterna, bueno, valga la redundancia, la separación eterna. Y ahí ya es complejo ese tema. La separación eterna entre el pecador, en este caso que somos nosotros, pero el pecador no arrepentido. Va a tener una muerte eterna, una separación. Mateo capítulo 25, del 31 en adelante, la parábola de la oveja y las cabritas. ¿Se acuerda que la vimos el año pasado? Ahí hay una separación que el Señor va a hacer un juicio, las cabritas para allá, la oveja para acá, según la hora. Y el Señor va a juzgar como Él sabe juzgar. Y ahí ya no tenemos nadie va a escapar de ese juicio. Bueno, la muerte espiritual se puede remediar hoy, hermano. Para eso esta campaña, decía Gigi Ávila. Para eso usted está aquí. No se vaya sin Cristo. Recibe a Cristo. Yo no sé cuánto escucharon allí. Yo fui 3 veces a ver a Gigi Ávila. A mí no. Yo, pero es que en ese tiempo estaba conociendo al Señor por el año 2000, 2001. Nunca. Oh, yo fui a ver a Gigi Ávila 3 veces porque empezamos así, con todo el entusiasmo. 80.000 personas estábamos ahí metidos. Bueno, estábamos conociendo a Cristo con todo el power. ¿Sí? Mira, ¿quiénes están afectados por el pecado y necesitan la salvación? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, o sea, lejos, o sea, apartados de la gloria de Dios. El pecado produce eso. Ahora, ¿con quiénes tiene que ver la salvación del pecado? Con la humanidad y con Dios también. ¿Por qué? Todos pecaron, ¿no? Todos estamos bajo condena. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo le dan todo. Este texto está en Efesios ahora. Sí, pero Le dan Efesios, le dan Romanos, le dan todos lados el apóstol Pablo. Bueno, bajo este texto estamos todos jodidos, ¿cierto? Necesitamos urgente, o la humanidad necesita urgente, la salvación, pues. Un salvador, mejor dicho. Porque la salvación depende de uno solo, ¿cierto? De Jesús. Ese es el Salvador. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y qué bueno que dice un Salvador, lo aclara ahí, ¡pum! Porque hay un solo Salvador, ¿cierto? Y con Dios también dije, ¿por qué con Dios? Porque Él ideó este plan maravilloso de salvarnos. Qué bonito, ¿eh? Sabiendo que ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor idea un plan maravilloso, un plan de salvación hermoso. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, hermano, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Bueno, creo que tenemos bastante claro lo que es el pecado. Yo creo que lo tenemos muy claro debido a que todos hemos practicado el pecado y quizás no nos damos ni cuenta a veces y seguimos practicando el pecado, aunque a veces sí nos damos cuenta, pero somos tan porfiados que seguimos pecando. Yo creo que todos tenemos el ministerio del pecado. De una u otra forma a veces le fallamos a Dios o le fallamos al prójimo, mi querido hermano. Y ese era un pequeño resumen de la doctrina del pecado. Con esto en mente, hermano, nosotros vamos a entrar a la hermosa doctrina de la salvación. Un plan ideado por el Señor desde allá del Génesis capítulo 3. Ya empieza a anunciarse el Señor con un plan y a idear un plan maravilloso de salvación. Porque Él nos dio antes de la fundación del mundo. Son misteriosos esos textos, pero bueno. Están ahí, ¿no es cierto? Y decimos, no, pues. Si hay una inspiración divina ahí, Luchito, ¿cierto? Dios te amó antes que naciera. Amén. Oye, hagan. Eso es que nuestra mente no alcanza a comprender eso. ¿Cómo te vio antes que naciera, Danielito? Antes que naciera, y loco, te vio así encalladito, bonito, ¿cierto? Oye, pero lindo, hermano, todo. Hermanito. Así que, si te vio y se fijó en ti antes que naciera, te va a acompañar hasta el fin. Amén. Porque te amó profundamente. Vamos a lo que nos compete hoy día. Tengo media hora para hablar de la doctrina de la salvación. Media hora pasa rápido, hermano. Mira, en teología, a la doctrina de la salvación se le llama soteriología. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Sí, ¿Pastorcito usted estudió? ¿Los que han estudiado en el instituto o algo? Sí. Ya. La palabra soteria significa salvación. Y logía es el estudio. Entonces es el estudio de la salvación. Y en el Antiguo Testamento, todo estudio de la obra salvadora debe comenzar, en realidad, allá mismo,
en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, porque ahí vemos a Dios actuando y pronunciando palabras de salvación y de redención. El Señor nos redimió, perdonó nuestras faltas, nuestros errores. Entonces el Antiguo Testamento nos va a dar algunas señales acerca de quién había de venir también. Los escritores usan varias palabras que se refieren al pensamiento general de liberación o salvación, ya sea natural, legal o espiritual. Éxodo 3:8, Dios le dijo a Moisés que él había descendido para rescatar. Eso le dice el Señor a Moisés, para rescatar a Israel del poder de los egipcios. Recordemos que fueron esclavos por 400 años. Dios los rescató de allí. Y el salmista clamaba con frecuencia pidiendo a Dios. Salmo 140, versículo 1. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos. Vamos a leer harta Biblia, hermano. Por eso anoté hartos textos aquí. Salmo 22, versículo 21. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. En estos casos se está pidiendo por una salvación física y personal, ¿cierto? Eso está pidiendo, literalmente, sálvame. En el Antiguo Testamento los israelitas tenían una concepción del Mesías diferente a como nos fue revelada a nosotros después. ¿Por qué veían en David, por ejemplo, una imagen así como mesiánica, en cierta forma, los escritores? Porque David cumplía los requisitos. Tenía que ser un comandante, ¿cierto? Tener actitudes de liderazgo y librar al pueblo y que el pueblo no pase hambre. Esas eran las características de un Mesías en el Antiguo Testamento. Eran más de carácter más, o apuntaban a algo más físico, por así decirlo. Como que se tocaba, Como se viera. Tangible. Sí, más tangible que espiritual, ¿cierto? Por eso que para los judíos en el Nuevo Testamento Jesús no cumplía los requisitos para un Mesías. Por eso que el Evangelio fue una locura para los judíos principalmente, hermano, fue una locura. Y yo a veces trato de entenderlo. Y sabes que a veces entiendo un poco a los judíos, hermano. Si ellos se criaron de una manera tan rígida y le enseñaron que el Mesías iba a cumplir todos estos requisitos y llega un Mesías y después lo ven colgado en una cruz, más encima el antiguo, su Biblia hebrea dice que es maldito el que... ¿Cómo va a ser el Mesías ese? Entonces de repente tratar de entender igual un poquito la mente del judío es compleja. No le quito ni le doy. Al final dejémosle esas cosas a Dios, ¿no es cierto? Porque fueron varios judíos que sí fueron alcanzados por la salvación. También vemos otros aspectos relacionados con la salvación espiritual a través del perdón de pecados. Mira, aquí David ya se empieza a acercar un poco. Líbrame de todas mis transgresiones. Y ahí cambia un poquito. ¿Desde cae el concepto de salvación? Las transgresiones eran el quebrantamiento de la ley, la falta, todas esas cosas, el castigo, la culpa. Líbrame del error, de la culpa, de fallarte. Ya de David... ya se está a poquito el Señor revelando una salvación más espiritual del alma y del espíritu. Y en el Salmo 51:14 David dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Lindo. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados, dice en el Salmo 79, versículo 9. Perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Ahí estamos teniendo una revelación de la salvación más espiritual, hermano. Requiere perdona el pecado. Ya no es una salvación así tangible como dijimos, tan física. Entonces el tema dominante, uno de los temas dominantes en el Antiguo Testamento es el tema de la salvación. Dios siempre está salvando, principalmente al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía un círculo maldito, que creo que alguna vez lo dije, donde ellos estaban muy acomodados de repente, estaban tan acomodados que se olvidaban de Dios, ¿cierto? Dios los entregaba a su enemigo, venía la opresión, venía el desánimo. Entonces los israelitas, ¿qué hacían? Clamaban a Dios, ¿cierto? Clamaban, Dios los escuchaba, les mandaba un libertador, los salvaba. Bonito. Se acomodaban de nuevo, se olvidaban de Dios, adoraban a otros dioses. Dios los entregaba a los enemigos de nuevo por olvidarse de él y adorar a otros dioses. Ahí estaban llorando, clamaban a Dios nuevamente. Dios escuchaba su clamor, mandaba un libertador. Así fue mandando puros jueces. Y los salvaba. Y volvía, se acomodaban, ¿no? Y se parece a la vida de nosotros de repente. El tema, aquí estamos con cosas y nos pasa igual.
Y bueno, somos seres humanos y se mandaron hartos contra los israelitas, pero hoy nosotros teniendo toda la gracia, teniendo la salvación, teniendo la revelación completa, la bendición de Dios, todo, aún así fallamos. Así que el ser humano intrínsecamente va a fallar y va a pecar. Isaías 43:11, yo, mira lo que dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Qué lindo, ¿eh? Jehová se empieza a presentar ahora por intermedio del profeta Isaías. Él mismo está hablando, yo soy el Salvador, Jehová. 45 versículo 21, Isaías, ¿acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y Salvador. No hay ningún otro fuera de mí, dice Jehová. Mira, él se empieza a presentar como el Salvador solito ahora. Tiene que hacerle entender que él los salva, porfiados de miércoles. Yo los salvo, le dice a los israelitas. Oseas 13:4, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Jehová se está presentando como el único Salvador. No hay otro. Parecido al Nuevo Testamento después con Jesús, ¿verdad? No hay otro Salvador, ni otro Dios fuera de mí. Recordemos que el mundo ahí adoraba a muchos dioses. Entonces, mis queridos hermanos, desde el principio Dios ha estado interesado en salvarnos, en salvar a la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo, lo va a decir Pablo. El glorioso nuestro Señor. Y bueno, yo no soy tan agradecido del Señor por esta salvación que ha venido mostrando hace mucho tiempo. Vamos a ver ahora la salvación en el Nuevo Testamento. ¿Quién me puede buscar Hebreos capítulo 1? Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. 1, del 1 al 3. Sí, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres o los profetas, a los padres, sí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí. Él hizo la purificación de nuestros pecados, ¿cierto? Está hablando de Cristo. Dios en el Antiguo Testamento, bueno, en el mundo antiguo habló de muchas maneras y por muchos profetas, pero ahora va a hablar, voy a decirlo por él mismo, encarnado. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros y vimos su gloria, una gloria maravillosa como la del unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único gen. Eso habla de la deidad de Cristo. No hay otro como él. Los griegos atribuían el título de Salvador a sus dioses, a sus líderes políticos y otros que traían honra o beneficio a su pueblo. Pero en toda la literatura cristiana solamente ese título es para Dios. Y principalmente los escritores del Nuevo Testamento siempre se lo van a atribuir al Padre y al Hijo, a Cristo principalmente. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hechos 13:23. Mira Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Quién era el Salvador en el Antiguo Testamento? Jehová. ¿Y quién es el Salvador en el Nuevo Testamento? Jesús. No hay ningún problema. Si Jesús es Dios. Dios nos ha regalado una salvación. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo da ejemplo, ¿eh? Yo soy el primero, recordemos lo que dice el apóstol Pablo, fue un perseguidor de la iglesia. En el primer siglo la iglesia, los cristianos fueron denominados como una secta, ¿eh?
los cristianos, esta secta que se levanta, el apóstol Pablo los perseguía, los reventaba, creyendo que estaba sirviendo a Dios de manera correcta. El celo que tenía por la ley, era un fariseo el hombre. Hermanito, ¿cuál era el último versículo que leyó? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna, ¿esa? El don de Dios. El don de Dios. Efesios 2.8. Efesios 2.8. Ya. ¿Cuántos han recibido la salvación del Señor? Ahora sigamos entrando entero. Ya. Estamos agradecidos por eso. Viene un paquete, viene la bondad, la misericordia y la gracia de Dios en esta salvación, chiquillos. Así que anímense. La bondad. La Biblia revela que la naturaleza de Dios es buena. Amén. Dios es bueno. Amén. Lo ha demostrado a cada uno de nosotros. Sí. Nos muestra que la naturaleza de Dios es santa y justa cuando pensamos en su mensaje de salvación. El salmista declara, el Señor es bueno. Cortita, Salmos 34, versículo 8. El Señor es bueno. Por tanto, salvación de Dios es expresión de bondad. Cuando Dios salva está expresando su bondad. Bondadoso, ¿no es? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo dice el apóstol Pedro. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de que Dios quiere que todos, toda la humanidad, venga al arrepentimiento y a los pies del Señor. Ya de ahí entramos a cortar quiénes aceptan y quiénes no aceptan. Pero qué lindo que Dios quiera que todos. El llamado es para toda la humanidad. Cristo murió por toda la humanidad. La Biblia habla claramente de su paciencia, hermano, su mansedumbre y su indulgencia. El Antiguo Testamento usaba la expresión tardo para la ira y grande en misericordia. Y el Nuevo Testamento sigue ese mismo esquema, hermanita. En 2 de Pedro leemos, el Señor es paciente para con nosotros, ¿cierto? No queriendo que ninguno perezca. Eso está en 2 de Pedro 3:9. Y Pedro va más adelante a decir esto. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, Él se hace paciente. ¡Ay, Señor! Pero pucha que es paciente. Muy paciente el Señor, porque tantas personas, ya hay una humanidad y un grupo que escupen en la cara de Dios. Les contaba a mi hermano el otro día, prácticamente escupió al Señor. Y Dios sigue siendo paciente. Él sigue teniendo control. ¿Cuánto le hemos faltado el respeto a Dios? Y Dios sigue siendo paciente. Y sigue teniendo el control. De una u otra forma, a todos le faltamos el respeto al Señor, hermano. Por eso, cuidado con lo que hacemos con el prójimo, porque se lo hacemos al Señor. Otra de las cosas que vienen en el paquete de la salvación, sí, la misericordia. La Biblia revela la naturaleza salvadora de Dios mostrando su misericordia. La misericordia, hermano, es acción. La paciencia es quieta, espera. Pero la misericordia se mueve, ¿cierto? La misericordia siempre está en movimiento y Dios siempre está en movimiento. Está con las antenas paraditas esperando quién quiere volverse a Él. Llamando al pecador. Llamando, no sé. Es tremenda la paciencia y la misericordia del Señor. ¿Se acuerdan? El año pasado estudiamos la bienaventuranza y dijimos que voy a repasar esto para los que no lo oyeron. La palabra misericordia en realidad es una palabra en latín y está compuesta por dos palabras, miser, cordis. Cordis es corazón y miser es miseria. ¿Por qué lo digo? Porque lo podemos definir de la siguiente manera. Misericordia es acompañar con mi corazón la miseria del otro, ¿cierto? Ahí está, ahí se conjuga la palabra misericordia. Misericordia es amar al otro con sus miserias, no a pesar de sus miserias. ¿De acuerdo? Misericordia es el sinónimo perfecto de la palabra o la frase amor incondicional. Dios se humilló a sí mismo y se convirtió en uno de nosotros. ¿No es ese un gesto de misericordia, hermano? De amor. Tremendo. Yo creo que es una de las máximas expresiones de misericordia. Que Dios se decidió humillar, dejar toda su gloria para venir aquí. Mira, Isaías, meditando en lo que Dios ha hecho en el pasado,
por el pueblo del pacto, dice así: en su amor y en su misericordia los redimió. ¿Redimir qué dijimos? Redimir es el acto del perdón o el acto de liberar. Salmo 103. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Ver, en teología hay un término, hermano, gracia común y gracia especial. No sé si lo han escuchado. También hablan del amor común o el amor especial de Dios. Son dos tipos de amor. Pero esto es una postura calvinista, sí. Juan Calvino fue uno de los grandes reformadores junto a Martín Lutero en el siglo XVI. Y uno de los más grandes teólogos que existió del protestantismo. La gracia común, en el fondo la gracia común, esto es un detallito nomás, es para todos, para toda la humanidad. Todos reciben de la gracia y del amor de Dios. Dios hace salir el sol para justos e injustos, todos están bendecidos por la gracia de Dios y el amor de Dios. Y la gracia especial, ¿saben para quién es? Lo escogido. Oh. Esa palabra escogido está en la Biblia, pero me produce algo esa palabra como que... pero está ahí, pues está ahí. O para los que le reciben mejor. Claro. Lo aceptan. Nunca usemos esas palabras con personas que no conocen a Cristo. Eso de que somos escogidos. Porque ellos de repente hay personas que no entienden eso. Entonces, o cuando le decimos yo soy hijo de Dios y nos presentamos así, no entiende la gente, o no entiende. Entonces hay que conversar de otra manera. Pero sí, la Biblia habla de los escogidos. Ya, y la gracia especial es solo para los que reciben a Cristo en realidad. Y la distinción entre la gracia especial y la gracia común tiene como objetivo salvaguardar la exclusividad, mira, de la salvación a través de Cristo. Eso decía Juan Calvino. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hablando de Cristo. Muy bien. La misericordia y la salvación van unidas. La salvación la misericordia viene en el banquete de la salvación. Pero lo que tenemos que entender, hermanitos queridos, porque vamos a orar igual, y esto es una de las cosas que nos ha enseñado el Señor y que viene en el paquete de la salvación. Hay mucha enseñanza que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Nos ha dado la Escritura, su palabra, los apóstoles que se sacrificaron, ¿cierto? Escribieron, dieron su vida por Él para que nosotros podamos aprender. Nos enseñaron a vivir. Cristo nos enseñó a vivir. Cristo nos enseñó a estar con el otro, hermano. Esta es una iglesia tan sencilla, pastor, es una iglesia tan... Somos poquitos, pero es una iglesia que encuentro que se ama. Es una iglesia chiquita, pero que se mueve, porque todos de alguna u otra forma nos movemos donde nos movemos, valga la redundancia. Yo me muevo en mi sector y trabajamos todos para el reino de Dios, ¿cierto? El reino de Dios. Jesús habló mucho del reino de Dios, que quiere ser establecido. Pero el reino de Dios a veces lo miramos siempre como lejano, en el sentido de que es para después de la muerte. No, Jesús cuando vino quería enseñar a las personas a vivir el reino de Dios aquí en la tierra ya, a enseñarnos cómo es el reino de Dios. Y siempre estuvo relacionado con el prójimo. El Señor nos salvó por amor, ¿ya? El Señor nos salvó por gracia. El Señor tuvo misericordia de nosotros. Y ninguno aquí es más especial que el otro. Ninguno. En realidad el Señor nos ama a todos por iguales, hombres y mujeres, y quiere que esta salvación, hombres, mujeres, niños y niñas. Qué lindo. Y quiere que esta salvación de alguna forma la compartamos. Y no se trata de ir con la persona que no sabe nada de Dios, decirle te quiero compartir un plan de salvación, sino que empieza mostrándote de a poquito y se va a abrir una puerta, el Señor se va a encargar de abrir una puerta para que puedan conversar. A mí me pasa mucho esto. De hecho, un amigo ahora que no es cristiano, yo le ofrecí, mira, pues quiero conversar contigo porque te veo mal, le dije. Y ayer me cobró la palabra, te quiero cobrar la palabra, me dijo, ¿te puedo invitar a un almuerzo? Para que conversemos. ¿Sí? Y yo voy porque ya sabe que soy cristiano, voy a ir con todo.
una forma de evangelizarlo, porque ya está, ese terreno está como listo para... Ya, sí, ha sido un proceso, pero nunca fui imprudente, ni que Cristo te quiere salvo, ni que yo soy, no, esas cuestiones, tenemos que ir, no sé, esa forma antigua, no sé si le resulta a alguno, esa forma creo que para estos tiempos ya no está dando resultados, tenemos que tener más misericordia de las personas así como Jesús la tuvo con nosotros, y paciencia, pues. Si Jesús tuvo paciencia con nosotros, hermano. ¿Se acuerdan cómo eran ustedes? Porque yo me acuerdo cómo era yo. Así que esta salvación tan linda la tenemos, le damos gracias. Señor, te damos tantas gracias. Te damos tantas gracias por este tiempo tan bonito. Amén. Porque no somos nada y nos has mirado con compasión, Señor, con ternura. Nos has rescatado, nos has salvado, Señor. Gracias. Estamos tremendamente agradecidos por la obra maravillosa que todos los días vas desarrollando en cada uno de nosotros, Señor. Oro por mis hermanos, Padre, para que puedan, Señor, ir creciendo cada día más en tu palabra, en tu gracia, en tu amor, en tu bondad, que podamos aprender, Señor. Podamos levantarnos si estamos mal, Señor. Podamos animarnos unos a otros, Señor. Podamos fortalecernos, porque ese es el propósito de la salvación, Señor. Quieres vernos unidos, Padre, quieres vernos fortalecidos. Unos a otros debemos orar, como decía el apóstol Pablo. Jesús te dio por cada una de las personas, son todos importantes en tu reino, Señor. Y tú moriste por todos y quieres salvarnos a todos. Cada persona, cada mujer, cada niño, cada hombre, Señor. Cada hijo, cada madre, cada padre, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta noche, Padre, porque nos das el privilegio de poder hablar de tu palabra de manera libre. Y nadie nos viene a interrumpir, Dios mío. Estamos en el tiempo de la gracia. Es llegar y hablar, Señor, hablar con la gente, traerla a ti. Hay tanto dolor en tantas personas, Señor. Te bendecimos, te damos gracias por esta salvación, este misterio de la salvación tan grande que nos llamaste desde antes de la fundación del mundo, nos amaste. Es incomprensible lo que hiciste, más encima te derramaste, Señor, te destrozaste la cruz con nosotros para traer esta salvación. Es por eso que como iglesia, como con mis hermanos, te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. No fue tu autoridad ni tu poder lo que cambió mi corazón. No fue tu majestad ni tu esplendor lo que me habló y me transformó, lo que me lleva a seguir este camino hasta el fin. Fue tu amor, tu compasión imposible, tu gran bondad que me ciñe, la dulzura de tu voz. Fue tu amor, tan tierno como la brisa, que cura como sonrisa y me alegra el corazón. Fue tu amor, tu amor. No fue tu omnipotencia o potestad lo que cambió mi condición, no fue tu inmensa gloria o tu fulgor lo que mi orgullo derribó, lo que me tiene a tus pies, lo que me lleva a creer. Fue tu amor, tu compasión imposible, tu gran bondad que me ciñe, la dulzura de tu voz. Fue tu amor, tan tierno como la brisa, que cura como sonrisa
amor.